La enfermedad mental, principalmente la esquizofrenia, infunde temor en mucha gente, sobre todo porque consideran que quien la padece es una persona peligrosa y potencialmente violenta, incluso homicida. ¿Pero es ello cierto? ¿Lleva la enfermedad mental al crimen y la violencia? Soy Luis Moya Albiol, catedrático de psicobiología, y hago estos vídeos educativos con el fin de divulgar la ciencia en aspectos relacionados con la criminología, la psicología y la salud mental. Desde mi punto de vista, el cine ha contribuido sin duda a que tengamos esta visión de la enfermedad mental como uno de los factores que contribuyen a la violencia. Muchas películas han retratado a asesinos y asesinas como enfermos mentales, aunque también lo han hecho los medios de comunicación. En ocasiones incluso se han cebado como casos como el de la madre que asesina salvajemente a sus hijos con un arma blanca porque decía que no lo eran, sino que eran fuerzas del mal encarnadas en sus cuerpos, o el joven aparentemente tranquilo que en un estado de enajenación mental, debido a una crisis psicótica, ha decapitado a su madre y ha circulado sin rumbo con su cabeza en el asiento trasero de su coche, pues aseguraba que era un ser malévolo que había venido a matarle. En realidad, al analizar ambos casos, vemos que se trata de agresiones defensivas, ya que lo que pretendían era liberarse de una amenaza terrible y muy real en sus mentes. Cuando estas personas son tratadas con los psicofármacos adecuados y vuelven en sí, pueden tomar conciencia de lo que han hecho y sentir remordimientos y culpa por el resto de sus vidas. Y es que la mayoría de personas que sufren trastorno mental no son peligrosas y mucho menos llegan a asesinar a otra persona. Algunos estados mentales producen mayor irritabilidad e ira, lo que hará que sea más fácil que se den comportamientos violentos. Pero generalmente serán dirigidos hacia la propia persona, plasmándose en autolesiones, intentos de suicidio o incluso suicidios perpetrados. Considero fundamental recalcar este aspecto, pues la visión distorsionada y exagerada, y lo que es más, generalizada a la enfermedad mental en sí, ha contribuido a la estigmatización de quienes la padecen, siendo considerados personas potencialmente agresoras u homicidas. La enfermedad mental puede llevar a que no se sepa afrontar las situaciones del modo más adecuado y a que todo se viva con mayor nivel de estrés del esperado. Ello puede conducir, a su vez, a una mayor impulsividad, pero no a una mayor violencia, es decir, puede llevar a un menor control consciente del propio comportamiento y a la toma de decisiones poco acertadas ante los conflictos. Pero dista mucho de la afirmación las personas con una enfermedad mental son violentas, pues no podemos olvidar que la mayor parte de los actos violentos que ocurren son llevados a cabo por personas que no la padecen. Los avances en la genética del comportamiento han mostrado que algunos genes implicados en la enfermedad mental serían parcialmente responsables de la mayor predisposición a la violencia. Se trata de genes relacionados con los sistemas de neurotransmisión que regulan la ira y la impulsividad, facilitando así que se reaccione con violencia ante situaciones en las que se respondería de otro modo, con una carga genética distinta. Y como ya hemos comentado, no podemos olvidarnos de aquello que nos ocurre en la vida, pues que unos genes lleguen a expresarse dependerá en parte de lo que nos ha ocurrido. Las deficiencias cognitivas presentes en la enfermedad mental, como el estado de confusión, la agitación o el alejamiento de la realidad, la rigidez mental, la pobre capacidad de planificación y de tomar cualquier decisión, junto además a un pobre control consciente del comportamiento, van a influir en cómo se manifiestan las emociones, entre ellas la ira. Pero un aspecto fundamental que considero relevante resaltar es el acceso al tratamiento para el control de la violencia. Muchas personas con enfermedad mental no siguen el tratamiento psicofarmacológico pautado, lo abandonan o, lo que es aún más peligroso, consumen sustancias de abuso como alcohol y otras drogas, aumentando aún más el desequilibrio químico de sus cerebros. Cuando se siguen las pautas indicadas en salud mental, que incluyen la prescripción de psicofármacos junto con psicoterapia, el riesgo de violencia disminuye sobremanera. Si además se trabajan los hábitos de vida saludables, como la regulación del sueño y la alimentación, la práctica de ejercicio físico y se tratan las deficiencias del cerebro mediante programas de rehabilitación cognitiva, ese riesgo es todavía mucho menor.
Hasta el momento hemos hablado de la enfermedad mental en general, pero ¿todas las enfermedades mentales aumentan el riesgo de violencia? ¿Hay algunas de ellas que guarden una mayor relación? La primera enfermedad mental que nos vendría a la cabeza es la psicosis, por el alejamiento de la realidad de quien la padece. La esquizofrenia, que suele aparecer en la veintena y acompañar de algún modo durante el resto de la vida, cambia la forma de pensar y sentir de quien la padece y por tanto de comportarse. Se caracteriza por la presencia de síntomas muy diferentes. Aparecen cosas que no estaban o desaparecen cosas que existían previamente. Los primeros síntomas se llaman positivos e incluyen las alucinaciones, es decir, ver y oír cosas donde no las hay, o los delirios, creencias erróneas que dan un sentido a lo que ocurre. Los síntomas negativos, por su parte, incluyen la pérdida de motivación por las cosas, incapacidad de sentir placer o emocionarse, así como dificultades para procesar la información o para los nuevos aprendizajes y sus memorias. Como los síntomas son muy variables de una persona a otra, se habla de diferentes tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide, que se distingue por una excesiva preocupación y suspicacia en el contenido de los delirios y alucinaciones, es quizá la que más se ha relacionado con la violencia. Se tratan de agresiones sin un motivo aparente, pero en realidad no son elegidas libremente o por azar, sino que vienen marcadas por órdenes a las que se ven forzadas las personas o fuerzas internas a las que no pueden decir que no. Cuanto más intensos son estos síntomas, menor es la red de apoyo social con la que se cuenta y más difícil se hace así el acceso a profesionales de salud mental, por lo que el riesgo de reaccionar violentamente aumentará. Los trastornos del estado de ánimo, por su parte, han sido relacionados con la violencia. Durante la depresión hay falta de energía y desmotivación, incapacidad de sentir placer alguno, aislamiento social y enlentecimiento de todos los procesos mentales. El delirio pesimista, por el cual se ve todo negro junto con la baja autoestima y el impulso autodestructivo, hace que la muerte sea considerada como la única salida posible a este sufrimiento. Es por ello que tanto las autoagresiones como los intentos de suicidio o suicidios consumados son más frecuentes en las depresiones, mientras que el aumento de la hostilidad y la agresión a otras personas se da en mayor medida durante un estado de euforia, conocido como manía. Ello se debe básicamente a que hay una excitación mental exagerada que se manifiesta en una energía desbordante y una aceleración de las funciones mentales. Pero aquí es siempre importante considerar las distintas personalidades, ya que las variables de personalidad van a marcar que el hecho de padecer un episodio maníaco puede hacer que una persona pueda mostrar en mayor o menor medida esa irritabilidad y esa violencia. La falta de control de la ira es también característica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No podemos menospreciar que un porcentaje no desdeñable de presos por homicidio tienen características del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el propio trastorno. Además, la ansiedad extrema permanente en el trastorno de estrés postraumático puede aumentar también la ira y la expresión de violencia hacia uno mismo o hacia otras personas. Pensemos, por ejemplo, en quien ha vivido un atentado terrorista o ha sido víctima de una violación. Si desarrolla este trastorno, volverá a vivir la situación una y otra vez, a modo de imágenes o flashback que aparecerán en su mente y que no podrá controlar. El estado de sobreexcitación que lo acompañará facilitará el dar rienda suelta a esa irritabilidad e ira en principio contenidas. Quiero ahora mencionar el trastorno explosivo intermitente incluido en los trastornos destructivos del control de impulso y de la conducta según la última versión del Manual Diagnóstico de Clasificación de los Trastornos Mentales conocido como DSM-5. Se trata de explosiones de ira que aparecen una y otra vez, de tipo verbal o físico y que van dirigidos hacia personas o hacia la propiedad. Son actos muy impulsivos y totalmente desproporcionados respecto a aquello que los ha propiciado. Suelen aparecer ya en la adolescencia y son más frecuentes en varones, por lo que además de la genética y las experiencias vividas, las hormonas sexuales podrían estar implicadas en su aparición. Se repiten en las generaciones, pues los estudios de familias han mostrado que aproximadamente un 30% de los familiares de primer grado de afectados que tienen ese trastorno explosivo intermitente también lo manifiestan.
Las explosiones de ira no están premeditadas ni tampoco buscan conseguir algún beneficio. Al contrario, son una respuesta a un impulso al que no pueden resistir y que escapa a su control. Es tanto así que al pasar el episodio suelen manifestar culpa y arrepentimiento de la violencia infringida o al menos perplejidad por lo ocurrido. Otro trastorno de control de impulsos en el que se comete violencia fundamentalmente hacia la propiedad y el medio ambiente es la piromanía. Hay quien provoca incendios de forma intencionada con el fin de vengarse de otras personas o expresar su malestar y también su ira. Pero quien padece piromanía tiene una necesidad marcada de planificar y provocar incendios sin motivo aparente y de hacerlo una y otra vez en respuesta a algo que siente, un impulso fuera de control. Sienten amor por el fuego y no pretenden hacer daño, buscan más bien el placer de cómo se queman las cosas. Su fascinación llega a tal punto que liberan su tensión, sienten gratificación y alivio e incluso se excitan afectiva y sexualmente al contemplar las llamas. El perfil típico del pirómano es de un varón joven, proveniente de una familia desestructurada, con problemas emocionales y con un historial de frustraciones personales que le han provocado cierto resentimiento. Son generalmente poco sociables y sienten un vacío existencial junto a una alta frustración y sentimientos de inferioridad que los lleva a buscar la sensación de poder y valía mediante la provocación de incendios. Su gran atracción por el fuego hace que intenten trabajar en profesiones relacionadas, como por ejemplo el cuerpo de bomberos, o también que participen como voluntarios en tareas de extinción de incendios. Los estudios de neurociencia indican que podría haber un pobre funcionamiento del córtex prefrontal. En este vídeo he hablado de la relación entre enfermedad mental y violencia. Si deseas obtener información más extensa sobre esta temática y otras relacionadas, puedes acceder a ella en el libro La violencia, una visión actual desde la psicología. Y si te interesan ya resultados de investigación científica más detallados y académicos, puedes acceder a ello en el manual Neurocriminología.